Mis padres me echaban la culpa de todo. Me echaron de casa a los 9 años. 15 años después, quieren que regrese solo para salvar su reputación. Cuando tenía 9 años, mi vida dio un giro que no podía entender en ese momento. Ahora tengo 24 años y mirando hacia atrás, todo tiene sentido, aunque sigue siendo igual de doloroso. Mis padres siempre parecieron resentirse conmigo, pero nunca entendí por qué. Desde muy pequeño, sentí que yo era más una carga que una alegría en sus vidas. Eran jóvenes cuando me tuvieron, apenas saliendo de sus propios hogares y enfrentando la adultez. Lo entiendo, pero no justifica lo que pasó después. Recuerdo momentos específicos que definieron mi infancia. No había abrazos, no había palabras de aliento, solo reglas estrictas y expectativas imposibles de cumplir. Cada error que cometía, por pequeño que fuera, se convertía en un sermón interminable sobre cómo yo arruinaba sus vidas. Mis notas nunca eran lo suficientemente buenas, mis comportamientos eran motivo de constantes regaños. Pero frente a los demás, siempre éramos la familia perfecta. Todo explotó el día que mi madre anunció que estaba embarazada nuevamente. Tenía casi 9 años y no entendía completamente lo que significaba. Solo recuerdo la euforia en su rostro y la manera en que sus amigos y familiares los felicitaban. Por un momento, pensé que las cosas cambiarían, que un nuevo bebé traería algo de alegría a nuestra casa. Pero lo único que trajo fue mi exilio. Unas semanas después de esa noticia, mi madre comenzó a empacar mis cosas en cajas. Fue como si hubiera dejado de existir para ello. Me dijeron que sería mejor para todos si me iba a vivir con mi tío en otra ciudad. Mi mundo se derrumbó. La casa donde crecí, mis amigos, mi escuela. Todo iba a desaparecer. Intenté suplicar, prometí mejorar mis notas, comportarme mejor, ser el hijo que ellos querían. Pero era evidente que sus mentes ya estaban decididas. Recuerdo claramente el último día. Mi padre me llevó a la estación de autobuses, y por primera vez en mucho tiempo, trató de explicarme por qué esto era lo mejor. No es porque no te queramos, dijo, aunque sus palabras sonaban vacías. Es porque creemos que estarás mejor con alguien que pueda darte más atención. Pero incluso en mi corta edad, sabía que no era eso. No se trataba de mi estar mejor, se trataba de ellos deshacerse de un problema. Llegué a la casa de mi tío llorando, aferrándome a la esperanza de que quizás, solo quizás, me llamarían y dirían que todo era un error. Pero esa llamada nunca llegó. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Mi tío intentaba consolarme, pero no podía llenar el vacío que dejaron mis padres. Por las noches, lloraba hasta quedarme dormido, preguntándome qué había hecho para merecer eso. Poco a poco, mi vida con mi tío comenzó a tomar forma. Él era todo lo opuesto a mis padres, paciente, amable y siempre dispuesto a escuchar. Me llevó tiempo confiar en él, pero eventualmente me di cuenta de que su hogar era mucho más cálido y seguro de lo que mi antigua casa había sido jamás. Mi desempeño en la escuela mejoró, hice nuevos amigos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la felicidad. Pero incluso mientras mi vida mejoraba, el resentimiento hacia mis padres crecía. Ellos rara vez llamaban, y cuando lo hacían, era más por cortesía que por preocupación genuina. La única vez que visitaron fue para asegurarse de que me estaba comportando mejor. No les importaba mi bienestar emocional, solo querían validar su decisión de haberme enviado lejos. Los años pasaron, y aunque mi tío se convirtió en mi figura paterna, siempre me pregunté por qué mis padres me abandonaron de esa manera. ¿Era yo tan difícil de querer? ¿Por qué nunca hicieron un esfuerzo por acercarse? Lo que no sabía entonces era que, 15 años después, esas mismas personas que me rechazaron volverían a aparecer, no por amor o arrepentimiento, sino porque necesitaban usarme para salvar su propia reputación. Pasaron los años, y aunque aprendí a vivir sin mis padres, el recuerdo de su rechazo seguía siendo una herida abierta. Me gradué de la escuela secundaria con honores, algo que nunca imaginé en mis días más oscuros. Mi tío, quien para entonces era más como un padre para mí, lloró en mi ceremonia de graduación, algo que mis padres nunca habrían hecho. Para ellos, yo ya no existía. Pero luego, a los 24 años, justo cuando pensaba que finalmente había dejado todo eso atrás, recibí una llamada que nunca esperé. Era mi madre. El sonido de su voz fue como un golpe en el pecho. Había pasado tanto tiempo que casi no la reconocí, y aunque quería colgar inmediatamente, la curiosidad me detuvo. «Queremos hablar contigo», dijo ella, tratando de sonar dulce, pero su tono era tan forzado que casi podía sentir el interés detrás de cada palabra. «Tu papá y yo hemos estado pensando mucho en ti». ¿Pensando en mí? ¿Después de 15 años de ignorarme? Sentí una mezcla de incredulidad y enojo, pero no dije nada. En cambio, dejé que siguiera hablando. Me contó que las cosas en casa no iban tan bien. Mi hermana, que ahora tenía 15 años, estaba actuando mal.
No entró en detalles al principio, pero pude escuchar el estrés en su voz. Luego soltó la verdadera razón de su llamada. Pensamos que sería bueno para ti regresar y quedarte con nosotros un tiempo, ya sabes, para que la familia esté unida de nuevo. Tuve que morderme la lengua para no reír. ¿Unida? ¿Desde cuándo éramos una familia unida? Pero decidí no perder la calma. En lugar de eso, le pregunté por qué, después de tantos años, ahora querían que regresara. Hubo una pausa incómoda, y luego lo soltó. Es solo que, necesitamos demostrarle a la gente que somos una buena familia. Esa frase golpeó como un rayo. No era sobre mí. Nunca lo había sido. Querían que volviera no porque me extrañaran o quisieran arreglar las cosas, sino porque su reputación estaba en juego. Al parecer, mi hermana había estado causando muchos problemas, y la gente en su círculo social los estaba juzgando como padres. Querían usarme como una prueba viviente de que podían criar buenos hijos. ¿Así que quieren que yo sea su trofeo?, pregunté, mi voz llena de sarcasmo. No es eso, respondió rápidamente mi madre, pero ambas sabíamos que lo era. Intentó justificarlo diciendo que querían arreglar nuestra relación, pero para entonces ya era evidente que todo era una farsa. Colgué antes de que pudiera decir algo más y apagué el teléfono. Mi cabeza estaba llena de pensamiento. Sentí rabia, tristeza y algo de alivio por tener finalmente la confirmación de lo que siempre había sospechado. Mis padres nunca se preocuparon realmente por mí. Unos días después, llamaron a mi tío, probablemente pensando que podrían convencerlo para que me persuadiera. Pero si había algo que mi tío no iba a permitir era que volvieran a manipularme. Me lo contó todo y, como siempre, me apoyó. No tienes que hacer nada que no quieras, me dijo. No contesté sus llamadas ni mensajes durante semanas, pero ellos no se dieron por vencidos. Siguieron insistiendo, enviando mensajes que pasaban de suplicar a culparme por abandonarlos. Según ellos, yo tenía el deber de ayudarlos porque eran mis padres. Ese fue el detonante. Mi tío me animó a enfrentar la situación directamente, no porque creyera que debiera hacerles caso, sino porque sabía que, tarde o temprano, necesitaba poner un límite definitivo. Así que finalmente respondí. Les pedí que se reunieran conmigo en persona. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba mirarlos a los ojos y decirles todo lo que había estado guardando durante años. Cuando nos vimos, me sorprendió lo diferentes que se veían. Mis padres, siempre tan preocupados por las apariencias, ahora parecían desgastados. Era evidente que la situación con mi hermana les había afectado más de lo que querían admitir. Comenzaron hablando de lo orgullosos que estaban de lo lejos que había llegado en la vida. Fue casi cómico escuchar eso salir de sus bocas, considerando que no habían tenido absolutamente nada que ver con mi éxito. Luego pasaron a lo importante, querían que volviera a casa para darles una segunda oportunidad como familia. No necesitan una segunda oportunidad, les dije con calma. Necesitan aceptar que ustedes no son buenos padres. Mis palabras los dejaron en shock. Durante años, había fantaseado con ese momento, pero ahora que estaba sucediendo, no sentí satisfacción, solo un vacío. Les expliqué cómo me hicieron sentir durante mi infancia, cómo me abandonaron y cómo nunca se preocuparon por mí hasta que les fue conveniente. Intentaron interrumpir varias veces, pero no se los permití. Finalmente, les dije la verdad que necesitaban escuchar. No necesito una familia que me use como un trofeo. La única familia que tengo es mi tío, porque él estuvo ahí cuando ustedes no lo estuvieron. Me levanté y me fui, dejando atrás a dos personas que habían perdido su derecho a llamarse mis padres hace mucho tiempo. Pero la historia no termina ahí. El encuentro fue solo el comienzo de una serie de eventos que revelarían aún más verdades ocultas y cambiarían mi vida y la de mi hermana para siempre. Después de esa reunión, pensé que finalmente habría terminado con ellos, pero no podía haber estado más equivocado. Lo que siguió fue un intento desesperado por parte de mis padres para limpiar su nombre, a cualquier costo. Lo primero que hicieron fue tratar de manipular a otros miembros de la familia para que intercedieran por ello. Mis tíos, mis abuelos y hasta algunos primos comenzaron a llamarme, preguntándome por qué no podía simplemente darles una oportunidad. Sin embargo, para mi sorpresa, no todos en la familia estaban del lado de mis padres. Mi tío, quien me crió, habló con varios familiares para contarles la verdad sobre lo que realmente sucedió hace años. Hasta entonces, muchos habían asumido que mis padres me enviaron con él porque era lo mejor para mí. Nadie sabía la realidad, que simplemente querían deshacerse de mí porque no encajaba en su visión de familia perfecta. Mientras tanto, mi hermana seguía siendo el centro de la tormenta. Al parecer, su comportamiento había empeorado. La situación que inició todo, y que mis padres no mencionaron en nuestra reunión, fue que la atraparon fumando en una fiesta. No sería algo tan impactante en una adolescente, excepto que ella apenas tenía 15 años. Lo que realmente los aterrorizó no fue el acto en sí,
sino que ocurrió frente a varios amigos y conocidos de la familia, quienes no dudaron en criticar a mis padres como si fuera su deporte favorito. ¿Cómo dejaron que esto sucediera? ¿Dónde estaban ustedes? Es obvio que no saben cómo criar a sus hijos. Esas fueron las palabras que, según me contaron más tarde, mis padres escucharon repetidamente esa noche. Y en lugar de enfrentar la realidad de su fracaso como padres, decidieron que la solución era traerme de vuelta para mostrarme como el hijo exitoso. Pero no contaban con que yo ya no era el niño indefenso al que podían silenciar. Mis abuelos maternos, después de enterarse de lo que realmente ocurrió, empezaron a investigar más sobre cómo habían criado a mi hermana. Se dieron cuenta de que mis padres no solo la habían malcriado, sino que prácticamente la habían dejado a su suerte. Según mis abuelos, mis padres le daban cantidades ridículas de dinero para mantenerla feliz y la dejaban hacer lo que quisiera para evitar confrontaciones. Crearon un monstruo, me dijo mi abuela por teléfono, con una mezcla de tristeza y enojo. Y ahora esperan que tú arregles todo. Fue entonces cuando mis abuelos comenzaron a considerar una medida radical, buscar la custodia de mi hermana. Aunque no querían separarla completamente de mis padres, creían que necesitaba un entorno más estructurado para corregir el camino antes de que fuera demasiado tarde. Cuando mis padres se enteraron de esto, fue como si el mundo se les viniera abajo. Comenzaron a llamarme frenéticamente, acusándome de darle ideas a los abuelos y de arruinarles la vida. Pero la verdad era que yo no había hecho nada. Mis padres lo habían arruinado todo solos. Poco después, mi hermana me llamó por primera vez en años. Estaba nerviosa, pero curiosa. ¿Por qué dicen que estás enojado con ellos?, preguntó. No sabía exactamente qué decirle. ¿Cómo explicarle a una adolescente que sus padres la estaban usando como una herramienta para limpiar su reputación? Así que fui honesto, pero con cuidado. Le conté cómo me habían tratado cuando era más joven y cómo me enviaron a vivir con nuestro tío. También le dije que no la culpaba por nada, porque todo esto era culpa de nuestros padres y no de ella. Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera. Ellos tampoco hablan mucho de ti, admitió. Siempre decían que eras el problemático, pero, ahora no estoy tan segura. Esa conversación me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sentí lástima por mi hermana. Había sido criada en un entorno tóxico, llena de privilegios pero vacía de verdadero amor o límite. Por otro lado, me alegró que finalmente comenzara a cuestionar las narrativas que nuestros padres le habían inculcado. Mientras tanto, mis abuelos no se detuvieron. Buscaron asesoramiento legal, y después de semanas de discusiones, lograron obtener una custodia temporal de mi hermana. Mis padres estaban furiosos, pero no pudieron hacer mucho para evitarlo, considerando la montaña de evidencia de negligencia y mala crianza que se acumuló contra ellos. Durante este tiempo, mi relación con mi hermana comenzó a florecer. Hablábamos por teléfono casi todos los días. Me contaba sobre su vida, sus frustraciones y sus miedos. Por primera vez, me di cuenta de que no solo había perdido a mis padres, también había perdido la oportunidad de conocer a mi hermana mientras crecíamos. ¿Crees que podríamos ser una familia algún día?, me preguntó una noche, con una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Eso depende de cómo definamos familia, le respondí. Pero si familia significa apoyarnos y cuidarnos, entonces sí, creo que ya lo somos. Mis palabras parecieron aliviarla un poco, pero sabía que el camino por delante sería complicado. Mientras tanto, mis padres continuaron tratando de salvar su imagen, pero cada intento solo los hundía más en el desprecio de la familia y los amigos. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Mi hermana se adaptaba lentamente a vivir con mis abuelos, y aunque seguía siendo algo rebelde, empezaba a mostrar señales de cambio. Por mi parte, sentía que finalmente podía respirar tranquilo después de años de tensión. Sin embargo, todo cambió cuando mi tía, la hermana de mi padre, decidió hablar conmigo. Hasta entonces, ella había mantenido una distancia prudente en todo este conflicto familiar. Siempre fue amable conmigo, pero nunca se había involucrado demasiado, al menos no abiertamente. Sin embargo, una tarde, me llamó y me pidió que nos reuniéramos. Su voz tenía un tono extraño, como si estuviera a punto de contarme algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Nos encontramos en un café, y desde el momento en que nos sentamos, supe que algo importante iba a salir de esa conversación. Después de algunos minutos de charla superficial, finalmente respiró hondo y fue al grano. Hay cosas que creo que necesitas saber, dijo con un tono de disculpa. Cosas que pasaron antes de que te enviaran con tu tío. Lo que me contó fue impactante. Según mi tía, mis padres habían estado luchando económicamente desde antes de que yo naciera. Se casaron jóvenes, y mi llegada fue una sorpresa que complicó aún más su situación. Pero lo que realmente complicó las cosas fue la relación disfuncional que tenían. Tu madre siempre sintió que sacrificó demasiado al tenerte, dijo mi tía, bajando la mirada.
Y tu padre nunca supo cómo manejar esa presión. Así que, en lugar de enfrentarlo juntos, empezaron a culparse mutuamente. Lo que era aún más perturbador era que aparentemente habían discutido sobre la idea de darme en adopción cuando yo era un bebé. Fue mi abuela materna quien intervino y los convenció de quedarse conmigo. Pero esa decisión no fue el final de sus problemas, y con el tiempo, su resentimiento mutuo se canalizó hacia mí. Ellos veían en ti todo lo que no podían manejar, continuó mi tía. Y cuando tu madre quedó embarazada de tu hermana, lo vieron como una oportunidad para empezar de nuevo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis padres no solo me habían enviado lejos por conveniencia, lo habían hecho como parte de un plan deliberado para borrar su pasado y enfocarse en su nueva vida. Pero aquí está lo que realmente necesitas saber, dijo mi tía, inclinándose hacia adelante. Cuando te enviaron a vivir con tu tío, no tenían intención de volver a buscarte. Fue tu tío quien insistió en que siguieran enviándote dinero. Si no hubiera sido por él, probablemente ni siquiera habrían hecho eso. Sentí una mezcla de enojo, tristeza y, sorprendentemente, alivio. Siempre había sabido que mis padres no me querían realmente, pero escuchar los detalles de cómo todo había ocurrido me dio una especie de cierre. Por fin entendía por qué siempre había sentido que no encajaba en su vida. Después de nuestra conversación, mi tía me pidió disculpas por no haber hablado antes. Quería protegerte, pero ahora veo que merecías saber la verdad. Con esta nueva información, me sentí más decidido que nunca a proteger a mi hermana. Aunque no podía cambiar mi pasado, tal vez podía ayudarla a evitar cometer los mismos errores que yo. Mientras tanto, mis padres seguían intentando reparar su reputación. Mis abuelos, al ver su falta de remordimiento y la evidente negligencia que mostraban hacia mi hermana, decidieron acelerar el proceso para obtener la custodia completa. Fue entonces cuando comenzaron a salir más verdades, no solo sobre su trato hacia mí, sino también sobre cómo habían manejado la crianza de mi hermana. Mis abuelos descubrieron que habían dejado a mi hermana sin supervisión en múltiples ocasiones, permitiéndole ir a fiestas sin límites y dándole cantidades absurdas de dinero para mantenerla contenta. Esto no solo había afectado su comportamiento, sino que también había llevado a problemas más serios que mis padres intentaban ocultar. Cuando estas revelaciones salieron a la luz, mis padres comenzaron a perder el poco apoyo que les quedaba en la familia. Aquellos que antes los defendían ahora se alejaban, y las críticas se volvían cada vez más fuertes. En medio de todo esto, mi hermana y yo seguíamos fortaleciendo nuestra relación. Ella empezó a confiar en mí de una manera que nunca imaginé. Me contaba sus miedos, sus frustraciones y cómo se sentía perdida en el caos que nuestros padres habían creado. Siempre pensé que tú eras el problema, me confesó una noche durante una de nuestras largas llamadas. Eso es lo que ellos decían. Pero ahora veo que tú solo eras una víctima, igual que yo. Esas palabras me golpearon profundamente. Por años, había cargado con la culpa de no ser lo suficientemente bueno para mis padres. Escuchar a mi hermana reconocer la verdad me hizo sentir que, tal vez, finalmente estábamos rompiendo el ciclo. Después de semanas de llamadas nocturnas con mi hermana y revelaciones impactantes por parte de mi tía y otros familiares, parecía que el conflicto familiar estaba alcanzando su clímax. Mis abuelos presentaron oficialmente una solicitud de custodia completa para mi hermana, y las audiencias comenzaron a revelar más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. En una de las primeras audiencias, mis abuelos presentaron pruebas de la negligencia de mis padres, desde registros financieros que mostraban el uso irresponsable de sus ingresos hasta testimonios de vecinos que habían visto a mi hermana merodeando sola tarde en la noche. Todo parecía confirmar lo que la familia ya sospechaba: mis padres nunca habían sido aptos para criar a ninguno de sus hijos. Pero el verdadero golpe llegó cuando mi tía fue llamada a testificar. Su relato fue devastador. Describió cómo mis padres habían debatido deshacerse de mí desde mi nacimiento, cómo habían ignorado sus responsabilidades como padres y cómo incluso ahora, con mi hermana, seguían repitiendo los mismos patrones. La defensa de mis padres era débil. Intentaron culparme a mí por influir en mi hermana desde lejos, a pesar de que apenas habíamos hablado hasta hace unos meses. También intentaron hacer pasar sus decisiones como errores bien intencionados, pero era evidente que nadie en la sala les creía. Mientras esto sucedía, mi relación con mi hermana continuaba creciendo. Cada llamada, cada mensaje, fortalecía nuestro vínculo. Ella empezaba a confiar más en mis abuelos, quienes, con paciencia y amor, estaban trabajando para darle la estabilidad que nunca tuvo. Pero también había momentos de lucha. Mi hermana estaba llena de ira y resentimiento, no solo hacia nuestros padres, sino también hacia ella misma. ¿Crees que ya estoy arruinada?, me preguntó una noche, su voz apenas un susurro. No, le respondí sin dudar. Lo que hemos pasado no nos define. Lo que hacemos después, sí. Esa conversación marcó un punto de inflexión.
Mi hermana comenzó a asistir a terapia, algo que mis abuelos insistieron en que era necesario. Al principio, lo odiaba, pero con el tiempo, comenzó a abrirse y a enfrentar los demonios que había acumulado durante años. Por mi parte, aunque me alegraba ver su progreso, todavía tenía asuntos pendientes con mis padres. Después de las audiencias iniciales, intentaron acercarse nuevamente, esta vez con una mezcla de súplicas y manipulación emocional. «Eres nuestro hijo», al final del día, decía mi madre en una llamada. «Solo queremos arreglar las cosas». Pero sabía que no era cierto. Cada palabra estaba impregnada de egoísmo. No querían arreglar las cosas por amor, querían hacerlo porque necesitaban restaurar su imagen. Finalmente, decidí reunirme con ellos una última vez. No para reconciliarme, sino para cerrar este capítulo de una vez por todas. Nos encontramos en un parque público, un lugar neutral. Cuando los vi, me di cuenta de cuánto habían cambiado. Parecían derrotados, pero aún había una chispa de orgullo en sus ojos, como si creyeran que todavía podían controlar la narrativa. «No estoy aquí para discutir», les dije mientras nos sentábamos. «Solo quiero dejar algo claro, no necesito nada de ustedes, y no espero que ustedes necesiten algo de mí». Mi padre abrió la boca para responder, pero lo detuve. «Déjenme terminar». Les expliqué que mi vida había mejorado gracias a la distancia que mantuve de ellos, y que no había ninguna posibilidad de que volviera a su órbita. Les dije que si realmente querían demostrar que habían cambiado, no era a mí a quien tenían que convencer, sino a mi hermana. Hubo un largo silencio después de eso. Mi madre parecía a punto de llorar, mientras que mi padre simplemente miraba al suelo. Finalmente, me levanté y me fui, sabiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Mis abuelos ganaron la custodia completa de mi hermana, y ella comenzó a florecer bajo su cuidado. Se unió a un equipo deportivo en su escuela, algo que nunca había considerado antes, y empezó a rodearse de amigos que realmente la apoyaban. Por mi parte, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en años, no sentía la carga de demostrarme a mí mismo ni a nadie más. Había hecho las paces con mi pasado, y aunque el dolor seguía ahí, ya no me definía. Lo último que escuché de mis padres fue que intentaron mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos de las miradas críticas de la familia y los amigos. No sé si lograron encontrar la paz que buscaban, pero sé que no es algo que me preocupe más. En cuanto a mi hermana y yo, seguimos construyendo nuestra relación. Hablamos casi todos los días, y recientemente vino a visitarme a la ciudad donde vivo. Pasamos horas recordando momentos de nuestra infancia y soñando con el futuro, uno que finalmente se siente lleno de posibilidades.